Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias Yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa.stories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando Oyekunilogbe vino al mundo. Antes de venir al mundo, fue conocido en el cielo como Omo Oni Borogbo Orun, porque realizaba reformas celestiales y poseía disposiciones liberales y benevolentes. Con el propósito de continuar sus prácticas bondadosas en la tierra, fue a consultar por medio de la adivinación en la casa de un sacerdote llamado Oshinu Apoyorun Aroni Mahaagwo. Allí se determinó que vendría para hacer del mundo un lugar mejor, y se le indicó realizar sacrificio con una guinea grande y una paloma para preparar nuevamente un festín de Akara para los pequeños hijos del cielo, además de ofrecer un chivo a Eshu. Cumplió todos los sacrificios y vino al mundo para realizar su obra exactamente como Ifa lo había predicho. Después de algún tiempo, una gran epidemia de cólera azotó la tierra, arrebatando la vida de muchos niños. Oyekunilogbe recolectó hojas medicinales que servían para curar el cólera, yendo de casa en casa administrándolas a las víctimas de la epidemia. Sin que nadie comprendiera plenamente cómo, la epidemia fue contenida y todas sus víctimas sanaron. No mucho después, apareció entre los niños una fiebre severa acompañada de convulsiones, y también esta la curó. Para entonces, ya se había establecido como un gran médico y sanador pediátrico. Cuando regresó al cielo para informar su experiencia en la tierra ante el concilio de los adivinos, explicando cómo podían curarse las enfermedades, cómo las mujeres embarazadas podían dar a luz, y cómo los ciegos podían recuperar la vista, fue llamado y renombrado Omo Oni Borogbo Aye, recibiendo la bendición para regresar una vez más a la tierra y continuar su labor. Permaneció largo tiempo en la tierra, con la ayuda de Eshu y las brujas, y comenzó a reunir seguidores gracias a sus obras.